Dicen que existe un lugar donde el tiempo no corre y cada alma tiene su propio libro. Un lugar que solo se revela cuando el alma está lista para recordar. Algunos lo llaman destino, otros simplemente la biblioteca. Un espacio donde las vidas se escriben, se borran y vuelven a empezar. Pero una noche, alguien entró sin permiso y descubrió que podía reescribir su historia, que su destino aún no estaba cerrado. Y comprendió que el destino no está escrito, se escribe con cada decisión del alma. Bienvenido a La Biblioteca de los Destinos. La noche había llegado con la violencia de una promesa rota. El cielo, pesado como un telón húmedo, descargaba una lluvia que golpeaba las ventanas de la ciudad con la insistencia de un secreto que busca salida. Elías caminaba sin rumbo por las calles empapadas, con las manos enterradas en los bolsillos de su abrigo y la cabeza inclinada contra el viento. No llevaba paraguas. No quería ponérselo. La lluvia le parecía una compañera más honesta que las personas bajo techo. Había algo en la ciudad esa noche, un olor a carbón y azahar, una luz que se quebraba a cada farola, que le devolvía recuerdos que no sabía si le pertenecían. A veces cuando cerraba los ojos, veía la silueta de una escalera que subía y no terminaba, y sentía la certeza absurda de haberla subido antes. Pensaba que era solo cansancio. Se decía que la mente fabrica pasadizos para huir del presente. Pero esa noche, mientras sus botas chasqueaban en el adoquín, una ráfaga de viento arremetió y un pergamino pequeño, o lo que al principio creyó un pergamino, cayó a sus pies. Lo recogió sin pensar. El objeto no era papel, sino una simple hoja de volante, una hoja amarilla, plegada varias veces con letras impresas en tinta negra ya borrosa por la lluvia. Decía: La Biblioteca de los Destinos. Entrada nocturna, puerta trasera, tormentas incluidas. No había dirección, solo un símbolo, un libro con una luna en su lomo. Rió sin querer. La risa le salió áspera. ¿Quién repartía volantes de bibliotecas secretas a estas horas? Aún así, algo en el símbolo le palpitó como si fuera un nombre. Siguió la intuición, o la imprudencia. A veces ambas son la misma cosa. Giró por una calle lateral que no recordaba, atraído por una luz débil que, al final del callejón, se desprendía de un viejo edificio en cuya fachada, semioculta por enredaderas, había una puerta de madera carcomida. No tenía cartel, solo la madera, la herrería dormida, y un escalón cubierto de hojas mojadas. La puerta estaba cerrada, pero la lluvia la iluminaba de tal forma que parecía respirar. Apoyó la palma sobre la madera. El tacto tuvo la temperatura de una memoria. Cuando empujó, la resistencia fue mínima. La puerta cedió, y al abrirse, dejó escapar un susurro que olía a papel antiguo y tinta, un aire tibio cargado de polvo y algo más sutil, una promesa. Le rozó la cara. Dentro, todo era silencio, salvo por un tic-tac muy lejano que no parecía pertenecer a ningún reloj. El olor era profundo, madera pulida, páginas y ese residuo dulce de tinta que solo existe en bibliotecas grandes y viejas. Las sombras se acomodaban con respeto entre las estanterías. El techo se perdía en penumbras. Elías se quedó en el umbral, sintiendo que la puerta no se cerraba detrás de él por descuido, sino por decisión. Había un espacio donde la ciudad se detenía y la biblioteca comenzaba. No pasaron minutos ni segundos. Pasó algo que se parecía a una pausa en el mundo. Una figura emergió entre las sombras como si las sombras tuvieran costuras. No era un hombre viejo ni joven.
Tenía la edad que adoptan las cosas que llevan guardado el tiempo. Vestía una levita que parecía hecha de retazos de biblioteca. Por los pliegues se asomaban fragmentos de mapas, notas, etiquetas amarillentas. Sus ojos eran dos faros suaves, oscuros en el centro y luminosos en la periferia, como si contuvieran páginas encendidas. No habló al principio. Se inclinó hacia la puerta entreabierta y, con un gesto casi ceremonial, colocó su mano sobre el marco. No se puede entrar por accidente, o al menos no sin que algo dentro de ustedes lo permita. Elías sintió que su propio nombre temblaba en la garganta. ¿Cómo sabía ese hombre su nombre? No lo dijo, no hizo falta. Lo miró con la curiosidad de alguien que busca en un rostro una deuda por pagar. «Me llamo Elías», murmuró como si presentarse en ese lugar fuera un acto antiguo. «No sé por qué vine». El guardián sonrió apenas, no una sonrisa de burla, sino de reconocimiento, y como si fuese natural, le ofreció un pañuelo de tela e indicó que entrara. Sus dedos fueron un mapa, fuertes, con tinta incrustada bajo la uña del dedo índice, como quien ha pasado años pasando páginas. Esta puerta solo se abre para quienes tienen preguntas que no se responden con prisa, o para los que recuerdan sin querer recordar. Elías avanzó. Su respiración resonó entre las estanterías como una campana leve. A su alrededor los libros parecían respirar a su vez, pequeños movimientos en la fila de lomos, un susurro de páginas que se rozaban. Olía a historias que esperaban turno. El guardián cerró la puerta con una suavidad imposible y la biblioteca se contuvo en silencio. Hubo un instante, apenas un latido, en que Elías creyó escuchar, por debajo del tic-tac remoto, un murmullo que decía su nombre como si fuera una palabra de hechizo. Buscó con la mirada y vio un pasillo que se curvaba más allá, revestido de estanterías tan altas que la luz no alcanzaba la cima. Ahí, en la penumbra, un letrero de latón decía: «Sección Vidas Probables». «¿Vidas probables?», preguntó Elías como si el término no fuera más que una etiqueta. «Vidas que pudieron ser», replicó el guardián, «las que se alinearon con otras decisiones, con otros miedos, con otros amores. No son castigos ni recompensas, son espejos». Elías sintió cómo se le encogía el pecho. En su mano el volante se había pegado al papel del bolsillo, húmedo y ahora casi translúcido. Recordó rostros, una mujer que había amado y dejado huir por miedo a la intemperie del mundo, una promesa que no había cumplido, una canción que había guardado en su garganta. Pensó en las veces que en momentos de silencio se imaginaba existencias distintas, un taller de carpintería donde las manos eran diestras y felices, una casa junto al mar donde la risa era fácil. Nunca llamó a esos pensamientos vidas. Siempre los trató como ocurrencias, como puertas cerradas que no eran su derecho a abrir. «¿Puedo ver la mía?», preguntó, y la pregunta le sonó desnuda, como si le hubieran quitado la ropa de la costumbre y la dejaran así, a la intemperie. El guardián lo miró largo tiempo. Hubo ternura en la contemplación y algo parecido al temor. Acarició con la yema del dedo un tomo cercano y lo devolvió a su lugar. «Puedes», dijo al fin. Pero cada lectura deja huella. No es que los libros cambien al lector, es el lector el que cambia por haber sido visto. Lo condujo por un corredor donde las velas encendidas formaban un río de luz. Entre las estanterías se veían nombres en placas de bronce, errores menores, almas errantes, promesas por redimir. Susurraba un orden que parecía dictado por algo que no era humano. En una sala circular, iluminada por una sola cúpula de cristal, Elías vio un atril vacío. Fue como encontrar un espejo sin marco. Se reconoció en el hueco y por un impulso que no supo nombrar, buscó su reflejo entre los lomos. Ahí, sobre un estante cercano, una fila de libros poseía etiquetas con iniciales. Elías caminó con pasos que no hacía desde niño hacia un tomo cuyo lomo tenía sus iniciales: E.M.
Su corazón por primera vez desde que entró dejó de latir con la normalidad del miedo para latir con la expectación del descubrimiento. «No pongas la mano todavía», advirtió el guardián. «La primera lectura debe hacerse con calma, con respeto y sobre todo con la intención clara de mirar, no de huir». Elías asintió. Tenía la sensación de estar frente a un espejo que podría confundir el reconocimiento con la predicción. Por un lado ansiaba abrirlo, por otro temía que adentro hubiese palabras que lo condenaran a arrepentirse para siempre. Respiró hondo. El olor a tinta y cera le llenó los pulmones como un sacramento. Al tocar el lomo, la cubierta respondió con un frío que no era desagradable. Cuando lo abrió, no encontró su biografía redactada como en una novela, ni tampoco una serie de fechas ordenadas. Las páginas estaban en blanco, pero no vacías. Sobre la superficie del papel parpadeaban, como a través de niebla, trazos de posibles nombres, escenas que se insinuaban como si alguien hubiese rozado la punta de un lápiz y luego se hubiera detenido. Un niño que corre con un perro en una playa que Elías nunca había visto. Una mano que construye una mesa. Un abrazo que perdura más allá de lo que el tiempo acostumbra. Imágenes que no eran secuencias, sino opciones, multiplicaciones del mismo pulso vital. Sintió de pronto una memoria que no era suya, y sin embargo le provocaba nostalgia. Era la nostalgia que se siente al ver una casa donde nunca has vivido y sin embargo reconocer la cocina como algo intimante. El guardián permaneció a su lado, observando con ojos mullidos por la paciencia. «No leerás todo hoy», dijo con calma. «Las vidas son infinitas en sus ramificaciones. La biblioteca no te dará respuestas empaquetadas, te enseñará a formular mejores preguntas». Creaban caminos de luz entre las estanterías. El guardián se acercó, sus pasos silenciosos sobre el suelo de madera pulida. «Hay secciones que no muestran lo que fue», dijo con voz profunda, casi un susurro. «Muestran lo que podría haber sido y lo que todavía puede ser si se aprende a escuchar». Elías asintió lentamente, comprendiendo que cada palabra era una llave. El guardián lo guió hasta un corredor más angosto, cubierto por estantes tan altos que la luz de las velas apenas alcanzaba la cima. En los lomos de los libros se leían títulos difusos, decisiones no tomadas, palabras que olvidamos, caminos cruzados. Cada palabra parecía pulsar, vibrando con una energía sutil, casi imperceptible, pero que Elías sentía como un cosquilleo en el pecho. «Escucha las páginas», dijo el guardián. «Cada libro tiene un eco. No es suficiente ver lo que contiene, debes sentirlo». Elías tomó un tomo del estante. No tenía título, solo un relieve en la tapa. Un pequeño círculo rodeado por líneas que parecían caminos convergentes. Al abrirlo, las páginas parecieron susurrarle su nombre. No palabras claras, sino ecos de su propia voz, de momentos en los que había dudado, amado, temido o desistido. Vio un niño corriendo atrás de una cometa que nunca atrapó, una carta que nunca envió, un abrazo que se interrumpió antes de tiempo. Cada imagen estaba impregnada de emoción, pero también de una luz cálida, casi consoladora, que le hacía comprender que no había errores absolutos, solo lecciones. Los ecos no eran estáticos. Las páginas se movían suavemente, como si respiraran, y las imágenes flotaban sobre el papel, en 3 dimensiones, visibles solo desde la mente de quien estaba frente al libro. Cada escena tenía sonido, risas lejanas, murmullos de conversaciones, la brisa que movía las hojas de los árboles de un parque que solo existía en memoria o en posibilidad. ¿Cómo pueden hablar así?, murmuró Elías con la voz entrecortada. «No hablan. Susurran tu propia conciencia.
La biblioteca solo refleja lo que tu alma ya conoce. Pero cuidado, escuchar demasiado puede ser abrumador. Elías continuó pasando páginas. Algunas mostraban lo que él reconocía con nostalgia, otras lo que nunca se atrevió a imaginar. Vidas paralelas donde él había tomado otras decisiones. Caminos en los que eligió la valentía sobre el miedo, el amor sobre la indiferencia, la acción sobre la espera. En algunos casos la felicidad brillaba en destellos, en otros la tristeza era profunda y silenciosa, pero ninguna escena lo juzgaba. Todas lo miraban con respeto. De pronto, una página capturó su atención, un reflejo de su vida adulta con elecciones que aún podía cambiar. Sintió un vértigo extraño, como si la biblioteca estuviera ofreciendo un vistazo a la bifurcación del tiempo. La sensación era intensa, mezclando arrepentimiento, esperanza y una curiosidad que lo quemaba por dentro. Su mano temblaba ligeramente al pasar la hoja. Eso es lo que llamamos el eco de las páginas, dijo el guardián. Cada libro tiene un registro de posibilidades, pero no son predicciones ni instrucciones. Son recordatorios de que la vida no es una línea recta. Es un entramado de caminos, y cada decisión deja su sombra. Elías cerró los ojos y respiró profundamente. La biblioteca estaba silenciosa, salvo por un murmullo muy leve, el roce de las páginas entre sí. Sintió que por un momento se unía a ese susurro, como si su respiración se mezclara con la del lugar. Al abrir nuevamente los ojos, vio un libro flotando ligeramente sobre un atril cercano, iluminado por un rayo de luz dorada que parecía emanar del techo. Se acercó. La cubierta estaba cubierta de polvo dorado, con un título apenas legible: Palabras no dichas. Sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras pertenecían a su vida y a sus silencios, a los momentos en que cayó cuando debe hablar, a los afectos que dejó sin expresar. El guardián permaneció detrás, observando sin interrumpir. Su mirada no era autoritaria, era paciente, llena de la serenidad de quien comprende que el aprendizaje llega solo cuando está listo. Elías pasó las páginas lentamente. Cada frase y cada escena vibraba con una intensidad que le hizo estremecer. Sintió recuerdos mezclados con posibilidades, abrazos no dados, cartas no enviadas, decisiones no tomadas. Y entendió algo fundamental. La biblioteca no le enseñaba a arrepentirse, sino a comprender. Al final del capítulo, Elías cerró el libro con cuidado, como quien cerrara un cofre de tesoros. Miró alrededor de la sala, percibiendo la infinitud de caminos y posibilidades. El guardián habló una última vez, antes de dejarlo solo en el pasillo. Escucha los ecos de las páginas, Elías. Ellos te mostrarán lo que eres y lo que podría hacer si aprendes a prestar atención a las señales que ya están frente a ti. Elías respiró hondo y sintió la mezcla de asombro, temor y esperanza que acompañaba a todo descubrimiento. Sabía que aquella noche no solo había encontrado la biblioteca, sino también un espejo de su alma. Y comprendió que las preguntas que traía consigo no tenían respuestas simples, solo reflejos, ecos y posibilidades que él debía aprender a escuchar. La biblioteca parecía haber preparado la noche para él como un escenario. Luces dosificadas, velas que se inclinaban con cuidado para no revelar demasiado, sombras que se apartaban para dejar pasar los recuerdos. Elías volvió a la sala circular, donde la primera vez había sentido el pulso del lugar. Esta vez el silencio no era expectante, sino expectante con ternura, como la respiración de alguien que protege un sueño. El guardián no estaba junto al atril. Su figura se alcanzaba a distinguir en un rincón entre estanterías, con la atención como quien teje paciencia. Elías caminó con paso lento. En su bolsillo el volante empapado se había secado y ahora era solo un recuerdo de papel. La ciudad seguía existiendo más allá de las paredes de la biblioteca, con su insistente latido mecánico, pero ahí
Bajo la cúpula de cristal y la luz dorada, el tiempo fluía distinto, no en horas, sino en pesos de intención. Sus dedos rozaron un lomo que, por un latido, le pareció tibio. Desprendía un aroma tenue, a madera barnizada y viejo acordeón. Por un segundo la biblioteca le ofreció un aroma ajeno que le recordó un lugar que no era el suyo. Miró la etiqueta. E.M. Vida. Carpintería. Música. El corazón le dio un vuelco. No siempre los títulos eran tan literales, pero ese lomo llevaba, escrito con caligrafía fina, la posibilidad de otra historia suya. Se sentó frente al atril. La tapa cedió como si reconociera la palma de su mano, y al abrir el libro, la sala se llenó de un sonido que no provenía de altavoces ni de instrumentos reales. Una melodía tenue, de cuerdas y madera, como el eco de una guitarra construida por manos pacientes. Las páginas mostraron puesta tras puesta, una pequeña carpintería con luz que entra en ángulo por la mañana, virutas de madera que brillan como nieve dorada, herramientas ordenadas sobre una mesa y detrás una guitarra apoyada contra la pared. Elías vio a un hombre que tenía su rostro, pero que se movía con otra calma. Manos curtidas por el trabajo, ojos que brillaban cuando dibujaba una curva en la madera o afinaba una cuerda. En esa vida, la música no era una idea guardada, sino un oficio compartido. Tocaba en plazas, reparaba guitarras y, cuando llegaba la noche, le cantaba a un público que no pedía más que escuchar. El sentimiento que lo atravesó no fue exclusivamente envidia. Era una mezcla compleja de reconocimiento y pérdida. Observó al hombre que podía haber sido y lo encontró feliz en formas sencillas. Sonreía por pequeñas victorias, el ajuste perfecto de una tapa, el aplauso de una pareja, y dormía con una paz que a Elías le parecía ajena. No era un éxito estruendoso, sino la clase de plenitud que se construye con manos gastadas y conversaciones compartidas. El libro alternaba escenas con una delicadeza que hería, un taller con ventanas empapadas por vapor de café, el aroma de cola y madera en el aire, un mercado con vendedores que se inclinaban a escuchar las canciones que el hombre improvisaba, una mujer de manos callosas que limpiaba una mesa y cuyas manos se entrelazaban con las de él en un gesto cotidiano de compañía. En una de las escenas, el hombre tocaba una canción sobre la mesa del taller, mientras la mujer barría. Se miraban como dos personas que se han elegido cada día y no por mandato del destino. Elías sintió que la nostalgia no era por la vida en sí, sino por la posibilidad de haber cultivado otro tipo de raíces. Vio, con la claridad de quien presenciará algo imposible, la ternura de los desayunos compartidos, las discusiones serenas sobre la forma de un instrumento, la presencia de vecinos que se detienen para pedir un afinado y se quedan por una charla. Todo era simple, honesto, real. Pero no todo eran flores. Había páginas donde esa vida paralela mostraba el precio de elegir un oficio en lugar de otro camino, noches sin dinero, encargos que tardaban en llegar, un viaje que posponían para el futuro y nunca hacía su aparición. Había pérdidas pequeñas al tiempo profundas. Un hijo que no llegó, una carta de disculpas que quedó sin enviar, una decisión de quedarse cuando era necesario partir. El libro no pintaba la otra vida como perfecta, la presentaba entera, con sus pequeñas y grandes fallas, y con una calma que parecía sostenerlas. En un momento, una escena se cerró con un primer plano de esas manos distintas, y Elías sintió un pinchazo en la palma, la intuición de que el trabajo de las manos también trabaja el alma. La carpintería dejaba cicatrices en la piel, sí, pero también trazaba líneas en el espíritu, y la música hacía que esas cicatrices sonaran como si fueran parte de una canción. El guardián respiró detrás de él y dijo como quien observa una tarea íntima: no se trata de decir que una vida es mejor que otra, se trata de ver cómo cada elección moldea el corazón. Algunas elecciones imprimen surcos de paz, otras de elección. ¿Y si hubiese elegido eso?, preguntó Elías, sin mirarlo. Si hubiera seguido las manos en lugar de la ciudad. El guardián no respondió con palabras de consuelo. En su lugar dejó caer una imagen, una hoja en blanco que, al contacto con tinta invisible, empezaba a mostrar trazos. Sus manos, al moverse, dibujaban pequeñas líneas en el aire que se convertían en mapas posibles. Entonces habrías tenido otras ausencias, te habrían faltado otras cosas,
Cada camino te da y te quita en la misma medida. La diferencia está en lo que eliges llevar contigo cuando caminas. Elías cerró el libro un instante, como quien intenta contener flores que amenazan con caerse. Al levantar la vista, otra página empezaba a desdoblarse por sí sola, mostrando un momento que no había visto antes: la guitarra colgada de una pared polvorienta y junto a ella un cartel minútico con la letra de una canción que hablaba del mar y de los viajes. La canción tenía un verso que repetía: no todo lo que se pierde es olvido, a veces es la forma nueva en que aprendemos a sobrevivir. Elías dejó que esas palabras se clavaran en su pecho. La revelación no fue solo intelectual, fue corporal. Sentía la atracción de esa existencia alternativa como se siente un imal bajo la piel. Recordó tardes en las que había soñado tocar una canción frente a alguien y otras en las que había postergado una llamada pensando que el mañana resolvería las carencias del hoy. Comprendió que la vida que llevó hasta ahora estaba llena de motivos y renuncias que no siempre coincidían con lo que su corazón buscaba en secreto. Entonces la página hizo algo que no esperaba. Se volvió a él, y no en sentido literal, sino de forma simbólica. En el reflejo de una escena, la mujer de la carpintería miró a la cámara, o mejor dicho, miró hacia donde él estaba y, por un instante, sus ojos, en la ficción de esa página, parecieron reconocerse con el suyo. Fue un encuentro que no tuvo lugar en ninguna línea temporal, pero que sin embargo lo sacudió como si lo hubiera vivido. La mirada le dijo: hay espacios en los que se está o no se está, y ambos son válidos. Esa mirada le ofrecía simultáneamente consuelo y un dolor claro, la comprensión de que no puede tener todo. Afuera, en la ciudad, la lluvia se calmó. Aquí, en la biblioteca, la música de la otra vida se retorcía en sus oídos como un hilo que pedía ser tirado. Elías se quedó con la sensación de que esa vida no era una oportunidad perdida que pudiese reclamar. No había marcha atrás, pero sí era una lección que podía leer como manual. Aprender la sencillez de la práctica, el valor de la paciencia, el calor de las cosas hechas con las manos. Antes de cerrar el tomo por completo, en la última página apareció una nota escrita a mano, en una caligrafía descuidada. No te culpes por no haber sido otra cosa, mejor haz hoy de esa otra vida. Las letras titilaron como si fueran pequeñas llamas. Elías la tocó con la yema del dedo. Sintió el calor de una decisión que late, que no es necesario renunciar a todo lo demás para tomar fragmentos de otro camino. El guardián, que parecía haber observado el proceso sin intervenir, habló entonces con voz más suave. Las posibilidades están ahí para enseñarnos, no para condenarnos. El eco de las páginas te muestra otras manos, otras canciones, para que aprendas lo que el miedo te negó. Elías se quedó pensativo. La lección caló hondo. No podía rehacer su pasado, pero sí podía incorporar pedazos de esa vida en su vida. Podía aprender a tocar, a hacer con sus manos, a sembrar conversaciones en tiempos mejores. Había, descubrió, una libertad práctica que no exige renuncia total, sino valentía para experimentar. Se levantó despacio, con el libro cerrado entre las manos. Al pasar por el pasillo, notó que las etiquetas en los lomos parecían, por un susurro, repetir su nombre como si quisieran guiarlo a otros volúmenes. La biblioteca, en su quietud, lo había hecho mirar lo que falta y lo que hay. No lo había resuelto por él, solo le había ofrecido un espejo ampliado. Cuando la puerta por la que había entrado esa noche se abrió en su mente, esa puerta literal que aún permanecía más allá de la biblioteca, ya no le parecía la misma. Afuera, la ciudad esperaba con sus rutinas y sus pequeñas crueldades, pero también con la posibilidad de un gesto nuevo. Una guitarra colgada, una mesa construida con sus manos, una canción aprendida para alguien que pasara por su ventana. Elías sintió la llamada de la vida que no eligió, no como un remordimiento paralizante, sino como una invitación a integrar. Y mientras abandonaba la sala, el guardián añadió, sin mirar atrás: no acumules culpas por lo que no fuiste. Lleva en cambio la enseñanza. Haz una sola cosa hoy que esa otra vida te hubiera enseñado. Elías salió con el libro apretado contra el pecho y por primera vez desde que cruzó la puerta la lluvia le pareció menos enemiga y más aliada. Una insistencia que le recordaba que la vida se reescribe a gota a gota.
La biblioteca parecía haber preparado la noche para él como un escenario, luces dosificadas, velas que se inclinaban con cuidado para no revelar demasiado, sombras que se apartaban para dejar pasar los recuerdos. Elías volvió a la sala circular, donde la primera vez había sentido el pulso del lugar. Esta vez el silencio no era expectante, sino expectante con ternura, como la respiración de alguien que protege un sueño. El guardián no estaba junto al atril, su figura se alcanzaba a distinguir en un rincón, entre estanterías, con la atención como quien teje paciencia. Elías caminó con paso lento. En su bolsillo el volante empapado se había secado y ahora era solo un recuerdo de papel. La ciudad seguía existiendo más allá de las paredes de la biblioteca, con su insistente latido mecánico. Pero ahí, bajo la cúpula de cristal y la luz dorada, el tiempo fluía distinto, no en horas, sino en pesos de intención. Sus dedos rozaron un lomo, que por un latido le pareció tibio. Desprendía un aroma tenue, a madera barnizada y viejo acordeón. Por un segundo la biblioteca le ofreció un aroma ajeno que le recordó un lugar que no era el suyo. Miró la etiqueta: E.M., vida, carpintería, música. El corazón le dio un vuelco. No siempre los títulos eran tan literales, pero ese lomo llevaba, escrito con caligrafía fina, la posibilidad de otra historia suya. Se sentó frente al atril. La tapa cedió como si reconociera la palma de su mano, y al abrir el libro, la sala se llenó de un sonido que no provenía de altavoces ni de instrumentos reales. Una melodía tenue, de cuerdas y madera, como el eco de una guitarra construida por manos pacientes. Las páginas mostraron puesta tras puesta. Una pequeña carpintería con luz que entra en ángulo por la mañana, virutas de madera que brillan como nieve dorada, herramientas ordenadas sobre una mesa y detrás una guitarra apoyada contra la pared. Elías vio a un hombre que tenía su rostro, pero que se movía con otra calma. Manos curtidas por el trabajo, ojos que brillaban cuando dibujaba una curva en la madera o afinaba una cuerda. En esa vida, la música no era una idea guardada, sino un oficio compartido. Tocaba en plazas, reparaba guitarras y cuando llegaba la noche le cantaba a un público que no pedía más que escuchar. El silencio que siguió a la apertura de la puerta fue distinto a todos los que Elías había escuchado antes. No era un silencio vacío, sino pleno, denso, como si contuviera dentro de sí los murmullos de todo lo que alguna vez fue dicho. El aire parecía cargado de una luz suspendida, polvo de siglos danzando con un ritmo que solo el alma podía entender. Elías dio un paso y el sonido de sus botas resonó en un eco interminable. Ante él se extendía una vasta galería circular, un lugar tan inmenso que los límites se perdían entre brumas plateadas. El suelo era de mármol antiguo y las paredes, cubiertas por espejos de distintas formas y tamaños, reflejaban una luz que no provenía de ninguna fuente visible. Había algo hipnótico en aquel espacio, una mezcla de solemnidad, belleza y melancolía, como si cada espejo fuese un ojo dormido esperando ser despertado. El primer reflejo. Elías se acercó lentamente al espejo más cercano. Su marco era de madera oscura, tallado con símbolos que parecían letras olvidadas. Al mirarse, no vio su rostro actual, sino el de un niño de unos 7 años, sentado bajo un árbol con un cuaderno en las rodillas. El niño reía, despreocupado, mientras escribía algo con letra torpe. Elías reconoció ese instante. Era él en una tarde de verano, cuando soñaba con ser escritor y creía que el mundo cabía en una página. ¿Me recuerdas?, preguntó el reflejo del niño. Elías contuvo el aliento. Su voz era suave, como el viento moviendo hojas secas. Te olvidaste de mí cuando decidiste crecer demasiado pronto, pero yo aún te espero, con las historias que no te atreviste a contar. Elías extendió una mano hacia el espejo, pero el reflejo se desvaneció, como si el tiempo lo borrara antes de poder tocarlo. Sintió un vacío. Un eco que no era tristeza, sino nostalgia pura, el peso de lo que uno deja atrás sin darse cuenta. El segundo espejo, el camino no elegido.
Avanzó unos pasos y se encontró frente a un espejo más alto, con un marco dorado agrietado por el tiempo. Allí no vio su infancia, sino una versión de sí mismo distinta. Un Elías joven caminando por una estación de tren, con una maleta en la mano. Su rostro mostraba decisión, pero también una sombra de duda. A su lado, una mujer lo llamaba desde el andén. El tren partía y él no miraba atrás. «Esa fue la vida que no viviste», dijo una voz detrás de él. Era el guardián de las llaves que lo observaba desde la penumbra. «¿Qué habría pasado si hubiese vuelto?», preguntó Elías. «Nada o todo», respondió el anciano. «Los espejos no responden al «si hubiera», solo muestran los ecos de lo posible». Elías sintió un nudo en la garganta. Cada imagen lo enfrentaba a una parte suya perdida, una promesa no cumplida, una palabra no dicha, una despedida sin retorno. Los espejos no mentían, eran fieles a la verdad del alma, esa que no necesita tiempo ni memoria para existir. El espejo del arrepentimiento. Al fondo del salón, entre penumbras, había un espejo cubierto por un velo de polvo. Elías lo descubrió lentamente, y al hacerlo, una ráfaga de aire frío recorrió la galería. El reflejo que apareció no era otro yo alternativo, sino él mismo, tal como era, pero con los ojos llenos de tristeza. En ese reflejo lo vio discutiendo con alguien querido, alejándose sin mirar atrás. Las palabras que no dijo vibraban en el aire como campanas rotas. «No puedes cambiar eso», susurró el guardián, «pero puedes entenderlo». Elías respiró hondo. Las lágrimas, silenciosas, comenzaron a correr por su rostro. El reflejo reflejaba no solo su culpa, sino también su deseo profundo de perdonarse. «¿Y si el espejo solo muestra mi dolor?», preguntó. «Entonces, míralo hasta que deje de doler, porque solo lo que se mira con compasión deja de perseguirte». Elías cerró los ojos, y en ese instante el reflejo cambió. Su rostro seguía allí, pero la mirada era distinta. Ya no había reproche, solo aceptación. El dolor no había desaparecido, pero se había transformado en comprensión. El espejo de la hora. Más adelante un espejo de superficie líquida lo llamó. No tenía marco ni reflejo definido. Elías se acercó y vio cómo las ondas se movían al ritmo de su respiración. No mostraba pasado ni futuro, solo el presente. Su rostro cansado, su mirada consciente, su ser completo en ese momento. El guardián sonrió. «Este es el espejo que no juzga». Elías asintió lentamente, comprendió que no había nada que corregir, que su historia era perfecta en su imperfección. El tiempo pareció detenerse. El eco de las antiguas versiones de sí mismo se apagó, como un coro que finalmente descansaba. Elías sintió una ligereza nueva en el pecho. Por primera vez no quería cambiar nada, solo agradecer. El último espejo, el que aún no existe. El guardián lo condujo hacia el centro del salón, donde había un último espejo cubierto por una tela blanca. «Este aún no tiene imagen», dijo con solemnidad. Elías retiró la tela y descubrió que el cristal estaba vacío. Solo un resplandor tenue palpitaba en su interior, como un corazón que empieza a formarse. «¿Qué es esto?», preguntó. «El espejo de lo que aún no has vivido», respondió el guardián. «Aquí no verás tu rostro, sino el reflejo de tus decisiones futuras». «¿Puedo cambiar lo que veré?». «Sí, cada vez que eliges con conciencia. El destino no está escrito, se escribe mientras respiras». Elías se quedó en silencio, mirando aquella superficie luminosa. No necesitaba ver nada más. Por primera vez entendió que el futuro no se mira, se siente. La sala comenzó a desvanecerse lentamente, como si los espejos se disolvieran en la luz. El guardián se inclinó levemente y murmuró: «Ya sabes lo que has venido a buscar». «¿Y qué era?», preguntó Elías. «A ti mismo». Elías cruzó el umbral de salida. Al hacerlo, la puerta se cerró tras él sin ruido alguno. Solo quedó un leve destello dorado, como si el salón aún respirase su presencia. Y a medida que se alejaba por los pasillos infinitos de la biblioteca, comprendió que cada espejo había sido una página y que su alma era el libro que debía aprender a leer sin miedo.
La puerta que el guardián abrió tenía la apariencia de una tapa de reloj, circular, con inscripciones en el metal y un pequeño bisel por el que asomaba una luz pálida, como si desde dentro viniera un amanecer contenido. Cuando la empujaron, un aire frío y a la vez tibio les tocó la cara. Olía a cera, a tinta seca y a esa nota humana que dejan los susurros largamente repetidos. Entraron en un cuarto bajo, como una cripta reconvertida, con estanterías bajas y cajas alineadas en filas que se perdían en penumbras. Cada caja tenía una etiqueta con fechas, nombres, símbolos que Elías no alcanzó a comprender al instante. La luz provenía de pequeñas lámparas colgantes que brillaban como ojos dormidos. El sentido del lugar era claro. Aquí no se guardaban libros, se guardaban voces. «Esto es el archivo de los ecos», dijo el guardián. «Aquí se atesoran las huellas sonoras de quienes han pasado por la biblioteca. Son testimonios, avisos, confesiones. Escucharás a los que vinieron antes que tú y quizá oirás tu propio latido multiplicado». Elías sintió el miedo que nace de la curiosidad, la posibilidad de hacer público lo íntimo, de oír lo que otros guardaron en secreto. Una mano, húmeda por la respiración, rozó una caja que crujió con un sonido semejante a piel estirándose sobre madera vieja. Al abrirla, no encontró documentación en papel, sino pequeños cilindros de vidrio con una fina membrana en su interior, cápsulas donde una voz se había quedado atrapada. El primero que escogió, sin pensar demasiado, estuvo etiquetado solo con un número y la palabra arrepentimiento. Al acercarlo a la lámpara, la membrana vibró. Una corriente sonora brotó y llenó la sala como si una conversación anterior se reanudara. Era una voz femenina, templada, con sones de risa rota. Contaba de un hijo que no había llamado, de un abrazo que pospuso por orgullo, de un día en que eligió la ambición y perdió la cercanía. Había en su voz tanto dolor como ternura. No pedía absolución, solo relataba como quien lava un plato sucio para que su textura vuelva a ser útil. A Elías le costó contener las lágrimas. No conocía a la mujer, no era su amiga ni su familia. Sin embargo, la cercanía de su confesión le quemó en la memoria como una brasa. ¿Por qué guardan las voces?, preguntó con la garganta apretada. Porque las voces son mapas. No muestran el camino correcto, muestran la huella que dejó el caminar de otros. Si aprendes a leerlas, evitarás tropezar 2 veces en la misma piedra. Abrió otra caja. Esta vez la etiqueta decía valentía, y la membrana devolvió el sonido de un hombre que hablaba con palabra firme. Narraba una madrugada en la que salió a buscar a una hermana que había huido, cómo se perdió en la ciudad y luego la encontró en un albergue, sucia pero viva. Cómo la valentía no fue un gesto épico, sino un hilo de insistencia. El relato era corto y exacto, con un final que no pedía aplausos. La voz decía simplemente que se había sentado con la hermana, que le había hablado de la vida como quien cose un borde rasgado. Elías comenzó a ver el archivo como una maquinaria de aprendizaje, voces que enseñaban sin sermones, lecciones que no pedían crédito. Algunas cápsulas eran ligeras, como risas. Otras se extendían en largos relatos llenos de nombres, fechas, dolor y redención. Había confesiones que hablaban de traición, de perdones que nunca llegaron, de cartas quemadas. También había pequeños triunfos íntimos, un día donde alguien dijo, «Lo siento», una vez que alguien se atrevió a pedir ayuda. Se encontró frente a una cápsula con la palabra «perdón» escrita en tinta que había corrido con el tiempo. La membrana al vibrar dejó salir una voz ronca, de hombre mayor, que explicó cómo había pasado años creyendo que el perdón sería una moneda que otro debía entregarle. Vio cómo la vida le mostró que el perdón no se recibe, se practica. Y cuando la voz dijo, «Me perdoné al enterrar mis fotos en el jardín y volver a sonreír», Elías sintió que una puerta interior se movía. No todo era tristeza ni epifanía. Había archivos de asombro. Un cuento breve sobre alguien que, después de perderlo todo, caminó una mañana hasta la orilla del río y aprendió a hacer pan. El relato de una mujer que aprendió a bailar tras los 50, un hombre que dejó un trabajo para cuidar de un padre enfermo y dijo con la voz más clara que jamás había tenido, no era sacrificio, era casa. Estas voces eran pequeñas luminarias en la oscuridad de las historias humanas.
En un estante más profundo, Elías encontró una cápsula con un símbolo que se repitió en su mente: una luna abierta en dos. No había etiqueta legible. Al activarla, la voz que emergió fue una que conocía, no por nombre, sino por timbre. Era una voz que contenía ecos suyos, una mezcla de su risa, su duda y un acento que recordaba sus propios silencios. La grabación no era una memoria, era una posibilidad. Hablaba de una decisión que había tomado y de otra que había evitado. La voz decía: hay preguntas que se esconden detrás de preguntas. Si no las nombramos, se convierten en sombras. Elías cayó de rodillas sin darse cuenta. La sensación era extraña, leer su propio eco en la voz de alguien que pudo haber sido o de alguien que quizás ya fue. Las lágrimas le brotaron con honestidad. No era solo pena, era la sensación de estar unido a una cadena invisible de humanidad. Entender esto lo abría a la compasión, no solo hacia los otros, sino hacia sí mismo. El guardián a su lado dejó hablar las voces y no las interrumpió. Al terminar aquella grabación pareció meditar y luego dijo: lo que oíste no es un único destino, dijo con voz pausada. Es el eco de lo que compartimos. Aquí nadie está solo. Incluso en el arrepentimiento hay compañía. Escuchar al otro te recuerda que tus errores no son excepcionales, son humanos. ¿Y eso me cambia?, preguntó Elías con voz quedada. Te cambia la manera de mirar. Cuando ves que otros han tropezado en el mismo umbral, la urgencia de la perfección se aplaca y queda el trabajo real, aprender a caminar. Poco a poco Elías comprendió que el archivo también era un tribunal de misericordia. En él las voces se despojaban de la grandilocuencia y aceptaban su textura ordinaria. No había castigos ni premios, solo testimonios. Y la utilidad de esos testimonios era práctica. Enseñaban cuándo pedir perdón, cómo decir gracias, cómo dar un abrazo que no fuera mecánico. En un momento, al dejar una cápsula en su lugar, Elías notó una etiqueta escrita a mano con su propia caligrafía, algo que no entendía, y en un sobresalto la tocó. No contenía una voz grabada, sino un papel con una frase: haz una cosa hoy que tu sombra tema. No supo si la había puesto él en un futuro o si el archivo lo había colocado por cortesía. La frase le clavó una indecible responsabilidad. No era un mandato cruel, era una invitación a la acción. Antes de salir, el guardián lo condujo hacia una pequeña mesa donde reposaban instrumentos simples: una pluma, una cinta de cera y unas cajas vacías. Le explicó que quien quisiera dejar una voz en el archivo debía sumar palabras, no solo recuerdos. La cápsula no debía ser un lamento vacío, sino una ofrenda de aprendizaje. Así, las voces que entraban al archivo no solo hablaban de lo vivido, sino que proponían una enseñanza práctica para quienes vinieran después. ¿Puedo dejar algo?, preguntó Elías con la cara todavía húmeda. Si lo deseas, asintió el guardián. Pero recuerda, las palabras deben ser honestas y útiles. No se esconden en mentiras bonitas. Elías tomó la pluma con una mano que temblaba solo un poco. Recordó la nota manuscrita de la carpintería: haz hoy algo de esa otra vida. Y frente a la página en blanco, escribió con letra firme, pero sincera: hoy pregunté a mi hermano si quería tomar café. No cambié el mundo, cambié un invierno. Selló la hoja en una cápsula, la marcó con la palabra comienzos y la colocó en la fila. Cuando la membrana se cerró, una luz tenue la envolvió, como si el archivo la aceptara en su respiración de siglos. Al salir de la sala, Elías no era la misma persona que entró. No porque hubiera encontrado una respuesta única, sino porque había escuchado muchas, y en ese coro encontró una brújula práctica. Pequeñas acciones que elaboraban una vida. La sensación que lo acompañó fue la de pertenencia. No era que la carga hubiera desaparecido, era que ya no la sentía solo. Y mientras el guardián empujaba la puerta, le dijo en voz baja: las voces son medicinas y las tomas con cuidado. No intentes tragarlas todas de una vez. Escoge una, practica su enseñanza, vuelve luego por otra. Elías asintió. Afuera, un pasillo con luz de tarde esperaba. En su bolsillo, la cápsula con la frase sobre el café era más ligera de lo que imaginó, y en su mente resonaban las voces en una melodía nueva. No se trata solo de lo que hiciste o no hiciste,
Se trata de lo que empiezas a hacer a partir de ahora. El pasillo al que Elías salió desde el archivo de los ecos era más estrecho, más oscuro, casi opresivo. Las luces doradas que antes flotaban en el aire se habían extinguido y ahora solo quedaban antorchas intermitentes que temblaban al paso del viento interior de la biblioteca. El silencio pesaba. Cada paso resonaba como si el suelo respirara. Elías avanzaba con cautela, sin entender si la oscuridad era parte del lugar o de sí mismo. A lo lejos, distinguió una tenue luz azulada que parpadeaba. Se acercó y descubrió una puerta de hierro labrado, diferente a todas las anteriores. No tenía cerradura ni símbolo, solo una frase grabada en su superficie. Aquí se escribe lo que se teme recordar. Elías dudó, pero recordó las palabras del guardián. Cada sala te muestra lo que el alma aún no ha leído. Tomó aire, apoyó la mano sobre el metal frío y empujó la puerta. Al entrar, la oscuridad lo envolvió por completo. Por un momento pensó que había quedado ciego, hasta que pequeños destellos comenzaron a encenderse alrededor. Velas suspendidas en el aire, flotando sin candelabros, cada una ardiendo con una llama azul pálida. En el centro, una mesa de piedra negra. Sobre ella, un libro abierto. Las páginas parecían moverse solas, como si el viento interior de aquel lugar soplara desde dentro del papel. Elías se acercó, con el corazón acelerado. El libro estaba lleno de palabras escritas con tinta oscura, pero no reconocía la caligrafía, hasta que leyó su propio nombre en el margen. Elías. La tinta estaba fresca. El libro estaba escribiendo mientras él observaba. Una sombra se movió detrás de la mesa. De ella surgió una figura vestida con una túnica negra, su rostro cubierto por un velo translúcido. Sus manos pálidas sostenían una pluma de metal que brillaba débilmente. ¿Quién eres?, preguntó Elías, dando un paso atrás. La figura levantó la vista. Sus ojos eran los suyos. Soy tú, el escribá, el que escribe cuando callas. Elías sintió un escalofrío. ¿Qué es este libro? Tu historia no contada. Las páginas que no te atreviste a leer. Elías se acercó con precaución. El libro mostraba momentos olvidados, errores, palabras dichas con rabia, decisiones tomadas por miedo. Cada línea era un fragmento de su sombra escrita sin juicio, solo con la crudeza de la verdad. No quiero leer esto, susurró. Entonces seguirás repitiéndolo, respondió el escribá sin levantar la voz. Cada historia no mirada se repite hasta que la miras con amor. Elías cerró los ojos. Durante toda su vida había huido de esa parte de sí mismo, la que dudaba, la que se equivocaba, la que hería. Pero ahora, frente al escribá, comprendió que esa sombra no era su enemiga, era su autor invisible. ¿Por qué escribes en mi nombre? Porque negarte a ti mismo también es una forma de escribir. Cuando te culpas, cuando calles lo que sientes, cuando finges ser luz sin reconocer la noche, me das tinta. Elías sintió el peso de cada palabra. Miró sus propias manos y vio que estaban manchadas de tinta oscura. La tinta no quemaba, pero dejaba una sensación de frío profundo. ¿Y si dejo que termines de escribir?, preguntó con voz temblorosa. El escribá sonrió por primera vez. Entonces el libro será completo. ¿Y si tomo la pluma? Entonces empezarás a escribir con ambas manos, la del miedo y la del alma.
Elías tomó la pluma. La tinta seguía viva, líquida, como si respirara. El escriba le cedió lugar frente al libro y Elías comenzó a escribir. No borró nada, no corrigió, solo añadió una frase al final de cada recuerdo doloroso. Y aprendí a perdonarme. Mientras lo hacía, la tinta oscura empezaba a brillar con destellos plateados. Las palabras heridas se transformaban en letras de luz. El libro vibró suavemente y por un instante el salón entero se iluminó con un resplandor que parecía provenir del interior de las páginas. Elías sintió como algo se liberaba dentro de él, algo antiguo, un nudo que había permanecido atado por años. El escriba lo miraba en silencio. «Ya no me necesitas», dijo finalmente. «¿A dónde irás?», preguntó Elías. «A donde vayas tú», respondió con una leve sonrisa. «Ahora que me has reconocido, somos el mismo escritor». La figura comenzó a desvanecerse, disolviéndose en un humo suave que ascendía como niebla hacia las llamas azules. Solo la pluma quedó sobre la mesa. Elías cerró el libro. Al hacerlo, la tapa cambió de color, del negro profundo al gris plateado. En el centro apareció grabado un símbolo, una espiral, idéntica a la que había visto al inicio de su viaje, pero ahora completa. Tomó la pluma, la guardó en su pecho y se volvió hacia la puerta. Antes de salir, una última línea apareció sola en el libro como escrita por una mano invisible. El que se perdona, deja de escribir con sombra. Elías salió del salón con paso lento, pero firme. La oscuridad se había ido. El pasillo ahora brillaba con una luz cálida, como si el perdón encendiera faroles invisibles a su alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, ya no sentía miedo de lo que llevaba adentro, solo gratitud por haberlo encontrado. No era el mismo silencio que había acompañado a Elías en los días previos, ese que parecía respirar entre los estantes y murmurar a través del polvo suspendido en el aire. Este era más denso, más consciente, como si cada sombra lo observara. El guardián avanzaba delante de él, sosteniendo una lámpara de aceite cuyo resplandor apenas lograba perforar la penumbra. Cada paso resonaba con un eco hueco, multiplicado por los arcos infinitos del lugar. Las estanterías se volvían más altas, más oscuras, y los lomos de los libros que las poblaban estaban marcados con símbolos que Elías no había visto antes, letras que parecían moverse ligeramente cuando las miraba demasiado tiempo. «Estamos entrando en la galería del recuerdo», dijo el guardián, sin volverse. «Aquí reposan los nombres de todos aquellos que alguna vez fueron y de aquellos que aún no han nacido». Elías frunció el ceño. ¿Los nombres? ¿Como en un registro? El guardián se detuvo. Su figura se recortó ante un arco imponente cubierto de inscripciones doradas. «No exactamente. Aquí los nombres viven, Elías. Cada nombre guarda el eco de un alma, una chispa de su esencia. Los nombres son llaves, y este es el lugar donde se custodian todas las llaves del destino». Entraron. El salón era vasto y redondo, con una cúpula tan alta que desaparecía en la oscuridad. Miles de hilos de luz flotaban en el aire, entrelazándose como una telaraña dorada. De ellos pendían pergaminos, pliegos
y cintas de escritura luminosa que se movían suavemente, como si una brisa invisible los acariciara. Elías contuvo la respiración. En medio del salón, sobre un pedestal de mármol negro, descansaba un libro gigantesco, cerrado con un broche de plata, el libro de los nombres. «Este», susurró Elías, «¿es el corazón de la biblioteca?» El guardián asintió con lentitud. «El núcleo. Aquí se entrelazan todos los caminos. Cada persona, cada ser que ha pasado o pasará por el hilo del tiempo está escrito aquí. Algunos nombres brillan con fuerza, otros apenas existen, olvidados por el propio destino que los tejió». Elías se acercó. Pudo sentir como una vibración sutil emanaba del libro, como si estuviera vivo. Extendió la mano, pero el guardián levantó la suya, deteniéndolo. «Aún no. Si lo abres sin estar preparado, el nombre podría devorarte». «¿Devorarme?» «Cada nombre tiene un peso», respondió el guardián con voz grave. «Saber quién eres de verdad, sin las máscaras del mundo, sin las mentiras con las que te proteges, puede destruir a quien no está listo para comprenderse». Elías apartó la mano lentamente. En ese momento comprendió algo que no había querido aceptar. Su viaje no era solo por la biblioteca, era hacia el interior de sí mismo. Mientras caminaba alrededor del pedestal, vio que algunos hilos de luz descendían desde el techo y se conectaban con el libro. Al tocarlos, cada hilo mostraba una imagen fugaz: un niño que reía bajo la lluvia, una anciana que escribía una carta o un hombre solitario frente al mar. Eran fragmentos de vidas, fragmentos de nombres. ¿Todos esos son personas?, preguntó con asombro. Sí, cada nombre es una historia. Cada historia deja una huella. Pero hay algo más que debes saber, Elías. El guardián se acercó al libro y con un gesto solemne tocó el broche de plata. Este se abrió solo con un leve susurro. Las páginas comenzaron a pasar una tras otra, como si una corriente invisible las agitara, hasta que se detuvieron en una página en blanco. Allí, lentamente comenzaron a aparecer letras luminosas. Elías leyó y su respiración se cortó. Era su nombre: Elías. Las letras brillaban con una intensidad que parecía latir, pero a medida que las observaba, comenzaron a desvanecerse, como si el fuego interior se apagara. «¿Por qué se está borrando?», preguntó con un hilo de voz. El guardián lo miró con una mezcla de tristeza y sabiduría. «Porque tu destino aún no está escrito por completo. Has alterado el curso que te fue asignado. Al entrar en esta biblioteca, tus pasos se separaron del hilo original». Elías sintió un peso en el pecho. «¿Entonces, puedo reescribir mi propio nombre?». El guardián lo observó fijamente. «Puedes hacerlo, pero cada palabra escrita tiene un precio. El nombre que escojas determinará el rumbo de todo lo que eres y de todo lo que serás». El silencio volvió a llenarlo todo. Solo el sonido de las páginas que se movían lentamente, como respiraciones, rompía la quietud. Elías se inclinó sobre la página y vio cómo en la esquina inferior, una frase diminuta se comenzaba a formar por sí sola. Solo quien recuerda su verdadero nombre puede cruzar la puerta del destino. Alzó la vista y el guardián ya no estaba a su lado. Elías quedó solo, rodeado por el resplandor de los nombres flotantes, con el eco de aquella advertencia latiendo en su mente. Por primera vez, comprendió que su búsqueda no era solo por respuestas, sino por sí mismo. La luz del libro de los nombres todavía latía en el recuerdo de Elías cuando salió de la sala central. El corredor que lo aguardaba era distinto. Las sombras se volvían menos temibles y más hospitalarias, como si la biblioteca hubiera exhalado y permitido que viera con más claridad.
A cada paso sentía bajo las suelas el murmullo de letras miles, el eco de nombres que no siempre pertenecían a la carne visible, sino a aquello que llamamos destino. No había transcurrido mucho tiempo cuando, frente al pedestal, una hebra de luz, fina, casi como un hilo de oro antiguo, descendió lenta y deliberadamente, como una gota que en vez de caer tejía. Colgaba en el aire, temblando con una pequeña música que Elías percibió más con el cuerpo que con los oídos. Un vibrato de cuerda que evocaba memoria. El hilo se posó ante él y con una claridad que no necesitó palabra, Elías entendió que debía seguirlo. Era la misma energía que había unido su nombre a otros en el libro, ahora le pedía movimiento. ¿No corras tras él? La voz del guardián surgió desde atrás como un bamboleo de sombra. El hilo prueba más que pasos, prueba intención. El hilo no era visible en su totalidad. Trepaba entre estanterías, se enroscaba en volutas de polvo y desaparecía detrás de un arco oscuro. Cada vez que Elías tomaba la hebra, sentía en las palmas un calor viejo, como el de una carta recién leída. No había mapa, solo la hilera de luz y la sensación de ser, por primera vez, guiado por algo que no era ni un ruido ni una imagen, era una consecuencia. Cruzó un salón donde las estanterías formaban un laberinto de puertas cerradas. Al rozar una de ellas, el hilo vibró y una imagen fugaz lo inundó. Su madre cocinando una tortilla, dos manos que no se habían tocado desde hacía años. La visión fue tan nítida que pudo oler la cebolla. El núcleo del recuerdo era una promesa muda. Había una llamada que no hizo. La escena se desvaneció y el hilo se tensó como invitándolo a avanzar. En el siguiente pasillo, una nota de viento le trajo el murmullo de voces que hablaban en idiomas que no comprendía plenamente, pero que le hablaban de decisiones pequeñas. Devolver una llave, decir lo siento, contestar un mensaje. La biblioteca, pensó, no solo registraba las grandes tragedias, guardaba la geografía de los gestos mínimos que cambian un rumbo. ¿Por qué me muestra esto?, preguntó Elías con la voz cargada de una mezcla de curiosidad y culpa. Porque no son las grandes gestas las que mueven los destinos, son los hilos perdidos, las palabras que no dijiste, la taza de café que no compartiste, la carta que no enviaste. El hilo te conduce hacia aquello que aún puedes corregir. En un cruce, el hilo descendió hacia el suelo y se extendió como una huella luminosa. En el centro del patrón, una pequeña caja de madera reposaba cubierta de polvo azul. Cuando Elías la abrió, dentro encontró un objeto modesto, una llave de hierro con un trozo de cinta anaranjada atada. Al tocarla, una visión lo atravesó. El recuerdo de un armario cerrado en la casa de su infancia. Una promesa de protección que quedó a medias. «No es tu llave», dijo el guardián. «Es la llave que pertenece a alguien cuyo nombre apareció junto al tuyo en el libro. Aparecerán más objetos. Si los recoges, entenderás mejor la red que os une». Elías guardó la llave y continuó. Con cada objeto, la biblioteca le mostró un instante, un abrazo que se detuvo, una mano que no llegó a tiempo, una risa que se apagó. El hilo lo llevaba hacia una puerta pequeña, de madera clara y un pomo que parecía hecho de conchas. Cuando puso la mano sobre la chapa, el hilo tensó con fuerza y una única palabra resonó en su pecho: responder. La puerta no se abría con la llave que había encontrado, se abría con una decisión. Elías comprendió de repente que la prueba no era descifrar el acceso físico, sino cumplir una obligación moral que trascendía la biblioteca: devolver, reparar, decir, acercar. La biblioteca le pedía, en silencio, que afirmara que su memoria tendría consecuencias en el mundo. «¿Qué debo hacer fuera?», murmuró Elías. «Lo que te indique el hilo», contestó el guardián. «Actúa con levedad y con verdad. No busques heroísmo, busca coherencia». Elías cerró los ojos. Pensó en la carta que no escribió, en la relación que dejó caer por orgullo, en el amigo al que no llamó. Sintió en el pecho una mezcla de pudor y urgencia. El camino estaba claro.
Debía usar esos objetos no como trofeos, sino como puentes. La puerta al fin cedió, no con fuerza, sino por correspondencia íntima, una rendija de luz que permitió pasar a Elías. Al cruzarla, el hilo se enroscó alrededor de su muñeca como un brazalete tibio, y por un instante sintió que su cuerpo era puente entre la biblioteca y el mundo al que se dirigía. La sala a la que accedió no era otra biblioteca, sino una especie de vestíbulo que olía a lluvia y a papel húmedo. La biblioteca permitía accesos controlados al mundo externo, puertas que comunicaban con calles, plazas y casas. En un nicho, un mapa de hilo mostraba conexiones entre nombres de la ciudad, como si la biblioteca supiera de geografías humanas. En el centro había una inscripción sencilla: actúa, repara, recuerda. Antes de que pudiera avanzar más, el guardián se inclinó y fijó su mirada en Elías. Al salir, te pedirán pruebas de que no vienes a jugar con la memoria, dijo con voz que no buscaba suavizar. Te pondrán en situaciones donde elegirás entre el silencio cómodo y la palabra difícil. Si eliges la palabra, el hilo se hará más fuerte y tu nombre dejará de ser pendiente. Si callas, la hebra volverá aquí y otro deberá intentarlo. Elías asintió sin dramatismo. Sabía que esto no era fantasía, era una obligación con rostro humano, y con la llave en el bolsillo y el hilo anudado a su brazo, se acercó a la puerta que conducía a la ciudad, donde una vida lo esperaba, intacta y sin saber que su destino tocaba ahora el borde de sus gestos. Al abrir la puerta hacia la calle, la lluvia le dio la bienvenida con un olor de tierra. La luz de la tarde de la ciudad era la misma que recordaba. Mañanas de mercado, voces de vecinos, pero algo cambiaba. Elías llevaba consigo una misión mínima y decisiva. Cada paso fuera de la biblioteca tendría una resonancia, y en su oído interno aún vibraba la nota leve del hilo, recordándole que el destino cambia en la medida en que actuamos. La última imagen antes del cierre del capítulo fue simple y terrible. Elías frente a una puerta conocida, la casa de un hermano, la oficina de una mujer a la que debía pedir perdón, un banco donde juró hacerlo y nunca lo hizo, el pomo frío al tacto. Respiró profundo. La cámara de su mente se quedó en su rostro, decidido, humano, tembloroso. Cerró los ojos y con el gesto de quien devuelve algo olvidado, llamó. La lluvia seguía cayendo sobre la calle adoquinada. Cada gota parecía resonar en el interior de Elías, como un eco que recordaba todas las decisiones que había postergado. La hebra dorada seguía enroscada alrededor de su muñeca, tibia, pulsante con cada latido de su corazón. Era un recordatorio constante. El hilo no solo guiaba, sino que también medía su resolución. Delante de él estaba la puerta de su infancia, la misma que tantas veces había cruzado sin mirar atrás. La llave que había recogido en la biblioteca no era necesaria. La puerta se abriría únicamente con la intención pura de cumplir aquello que había descuidado. Elías respiró hondo y presionó el pomo. La madera cedió con un susurro. Al cruzar, la familiaridad del hogar lo envolvió, mezclada con una sensación de irrealidad. Todo parecía igual, pero impregnado de una luz que no recordaba. En la sala de estar, la poltrona donde su madre solía leer estaba vacía, pero sobre la mesa descansaba un sobre amarillento, sin remitente. El corazón de Elías se aceleró. Era la primera prueba tangible del hilo de la biblioteca. Sabía que debía actuar, y que cada paso tendría una resonancia real en su vida y en las de quienes le rodeaban. Al abrir el sobre, encontró una carta escrita de su puño y letra, aunque no recordaba haberla escrito. Sus ojos recorrieron las palabras que alguna vez dejó inconclusas, perdidas en la rutina y en la indiferencia. Cada frase era un eco de lo que pudo ser y no fue.
La visión de los recuerdos de su pasado reciente y lejano apareció con claridad casi dolorosa. Un amigo a quien no llamó, una promesa a un hermano, palabras que quedaron suspendidas en el aire. El hilo dorado vibró suavemente y proyectó sobre la mesa imágenes de personas conectadas con su vida. Un niño en la escuela, su vecina que esperaba noticias de un familiar, un compañero de trabajo que enfrentaba una decisión difícil. Cada hilo estaba marcado con un brillo tenue que indicaba la urgencia de la acción. Elías entendió que no podía ignorar el presente, que cada conexión era un destino pendiente. Mientras avanzaba, su primera acción fue abrir el buzón de su vecina, que contenía una carta extraviada que debía haberle entregado semanas atrás. Al ponerla en sus manos, la luz del hilo se intensificó, y por un instante escuchó un murmullo leve, como un agradecimiento silencioso. Cada acto simple, cada gesto, reforzaba el hilo dorado en su muñeca. De repente, un ruido detrás de él lo hizo girar. La figura del guardián apareció en la penumbra del portal que daba al callejón. No como un ser físico, sino como un reflejo de la biblioteca en el mundo real. Un recordatorio de que las decisiones que Elías tomaba estaban vinculadas a algo más grande. «No necesitas mi presencia aquí», dijo el guardián. «Solo recuerda, cada acción, por mínima que parezca, tiene un efecto. No mires atrás ni temas al error. Tu única obligación es responder al llamado del hilo». Elías asintió y avanzó hacia la plaza cercana. Allí encontró a su hermano, sentado en un banco, cabizbajo, ajeno a la lluvia que mojaba sus hombros. La hebra dorada parpadeó con fuerza. Este era el punto crucial. Cada palabra que Elías pronunciara sería un hilo más que se tejía en el libro de los nombres. «Hola», dijo, con voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza. «Quiero hablar contigo. Quiero decir lo que debí decir hace tiempo». El hermano levantó la mirada sorprendido, y en los ojos de ambos se reflejó una mezcla de miedo, incredulidad y esperanza. Elías entregó la carta que había encontrado en el sobre, y mientras lo hacía, percibió la vibración dorada del hilo alcanzando su clímax, un pequeño estallido de luz que recorrió su brazo y se disipó en el aire. Cada acto de reparación que siguió, un perdón, un recuerdo compartido, un gesto amable hacia desconocidos afectados por sus decisiones pasadas, hizo que el hilo dorado cobrara fuerza y se volviera más visible hasta convertirse en un brazalete luminoso que lo acompañaría hasta el siguiente paso de su viaje. La biblioteca, pensó Elías, no solo mostraba los destinos, los activaba mediante la acción consciente. Al final del día, mientras el sol se escondía tras las nubes y la lluvia cedía, Elías comprendió algo fundamental. El hilo no terminaba en él, sino que se extendía hacia todos aquellos cuyos destinos tocaba. La responsabilidad de actuar era infinita, y la recompensa, silenciosa pero poderosa, la sensación de ser congruente con su propia esencia. La biblioteca lo esperaba en silencio absoluto. No era la misma que había recorrido durante días. Parecía más luminosa, más consciente de su presencia. Cada estantería emitía un leve resplandor, y las sombras se movían con delicadeza, casi como si aplaudieran su llegada. El hilo dorado que envolvía su muñeca brillaba con intensidad, reflejando cada acción que había ejecutado fuera de aquel lugar. El guardián apareció delante de él, como una sombra más cálida que temible. Su voz resonó con fuerza, cargada de significado. «Has recorrido el camino de la conciencia, Elías. Ahora llega el momento de enfrentar el corazón de la biblioteca». Frente a ellos se abría un arco enorme que no recordaba haber visto antes. La cúpula del techo se elevaba hasta perderse en la oscuridad, y en el centro flotaba una esfera de luz pura, suspendida en el aire, pulsando lentamente como un corazón. Esa esfera era el nudo del destino, el lugar donde convergían todas las decisiones, todas las vidas y todos los nombres. Elías avanzó, consciente de que cada paso era observado, medido, registrado. A su alrededor,
Los nombres que había conocido comenzaron a brillar. Su hermano, la vecina, los amigos olvidados y él mismo. Los objetos que había recogido, la llave, la carta, la cinta, flotaban a su alrededor, girando lentamente, reflejando los ecos de sus gestos. Este es el centro de la memoria, continuó el guardián. Todo lo que haces resuena aquí, y lo que aquí se entiende se refleja afuera. Mira tu hilo, Elías. ¿Lo sientes? Elías miró su muñeca. El hilo dorado se expandía en luz, conectando con cada nombre, cada acción, cada consecuencia que había despertado con sus gestos. Una sensación de plenitud lo invadió. Comprendió que no había errores, solo decisiones pendientes, y que ahora su vida se tejía con fuerza en la red del destino. De repente, la esfera empezó a abrirse como un iris gigante, revelando un interior compuesto de infinitas páginas flotantes. Cada página contenía un nombre, un gesto, una elección, y en el centro una página dorada y luminosa mostraba su propio nombre, Elías. Bajo él, una frase que latía suavemente en la luz. Quien actúa con conciencia, escribe su propio destino y fortalece los hilos de todos los demás. El guardián permaneció a su lado, en silencio. No necesitaba decir nada. La lección estaba clara. Elías extendió la mano y tocó la esfera. Inmediatamente cada hilo dorado se expandió, llenando la biblioteca con un resplandor cálido que iluminaba cada rincón, cada estantería, cada pergamino. Sintió cómo la energía de todos los nombres convergía en él, y a la vez, cómo él se disolvía en esa energía, convirtiéndose en un punto de conexión. Un murmullo emergió de la esfera, voces combinadas de todos los nombres que había tocado, de todos los que habían tocado su vida, formando una melodía sutil y vibrante. El sonido le habló al corazón. No estaba solo. Nunca lo había estado. Cada acto de bondad, cada palabra que pronunció con intención, cada acción pequeña o grande, había tejido un patrón invisible que ahora era visible en el corazón de la biblioteca. ¿Y ahora?, susurró Elías, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Todo termina aquí? Todo termina donde comienza, respondió el guardián. La biblioteca no es un final, es un espejo. Tu verdadero viaje continúa afuera, en el mundo que has tocado con tus decisiones. Cada acción consciente que realices, cada gesto de compasión será un hilo más en el tejido eterno. Elías comprendió, con una claridad que le quitó el aliento, que el verdadero poder no residía en la biblioteca ni en los objetos mágicos, sino en su propia capacidad de actuar con intención. La esfera lo abrazó con su luz y al cerrar los ojos sintió que la biblioteca desaparecía lentamente, como un sueño que se funde con la realidad. Abrió los ojos y ya no estaba en los pasillos infinitos, sino en un claro de luz dorada, que podría ser cualquier lugar, un parque, una plaza, su hogar. El hilo dorado permanecía alrededor de su muñeca, tenue, recordando que cada paso que diera seguiría dejando huella. Y entonces, justo antes del último silencio, Elías sonrió. No había miedo, ni urgencia, ni duda, solo la certeza de que su camino estaba abierto, que cada nombre que tocara, cada gesto, sería un eco que se multiplicaría más allá de lo visible. El guardián se desvaneció dejando un último susurro. Ve, actúa, recuerda, y cuando tu hilo se una con otro, el universo seguirá escribiéndose. Elías respiró hondo mirando el horizonte. La luz del amanecer tocaba su rostro, y en el reflejo de un charco vio no solo su imagen, sino un entrelazado de vidas, un mapa de decisiones, una red infinita de destinos. Con pasos firmes, se adentró en el mundo, llevando consigo la lección más profunda de todas. El destino no se encuentra, se construye.
Elías nos recuerda que cada acción deja huella y que la verdadera libertad nace cuando actuamos con conciencia y propósito. Ninguno de nosotros camina solo. Nuestros hilos se entrelazan silenciosamente con los de otros, formando un vasto tapiz de destinos compartidos. En ese tejido, cada decisión, cada gesto, tiene un eco que perdura. Al llegar al final de esta historia, comprendemos que Elías no desaparece, sino que se disuelve en el movimiento eterno del universo, en ese pulso invisible que une lo que fue, lo que es y lo que aún puede ser. Su viaje es un reflejo del nuestro, una invitación a mirar dentro, a elegir con alma y a recordar que incluso los hilos más frágiles pueden sostener el sentido de toda una existencia. La historia termina, pero el destino sigue abierto, esperando ser tejido con tus propias manos, con intención, con amor y con el coraje de crear tu propio camino.